Ya jóvenes, el problema dice, se aplica una fuerza de 19,5 kilonewton en el punto D del poste de hierro fundido que se muestra en la figura. Si se sabe que el poste tiene un diámetro de 60 milímetros, determine los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo en el punto H y K. ¿Ya? Entonces, para realizar eso, lo primero que tengo que entender es que la fuerza se descompone aquí, ¿ya? En dos ejes, en el eje Z y en el eje Y. Entonces necesito obviamente este ángulo para poder determinar justamente la descomposición de la fuerza, ¿ya? Ese ángulo debiese ser tangente a la menos uno del opuesto, que sería 125 partido por 300, ¿ya? Entonces, de esa manera y con ese ángulo voy a poder descomponer las fuerzas aquí. Ustedes van a tener entonces una fuerza, y las voy a dibujar aquí, que va a ser entonces la fuerza en el eje Y, y van a tener otra aquí al frente, que va a ser la fuerza en X, ¿ya? Si uno más o menos, bueno, esa fuerza recuerden que igual la pueden representar acá en realidad, y ahí les queda quizás más entendible el dibujito, ¿ya? Pero la idea un poco era cerrarles ahí con el típico triángulo rectángulo para que ustedes recuerden cómo es la descomposición vectorial, ¿ya? Entonces, ese ángulo me da 22,62 grados y voy a descomponer. FI entonces va a valer 19,5 por coseno, porque estaría adyacente al ángulo, ¿ya? De 22,62, y la fuerza Fz sería 19,5 kilonewton por seno de 22,62, porque estaría al frente del ángulo, ¿ya? Con eso entonces, a mí me va a quedar un esquema parecido a ese, donde tengo entonces la fuerza en Y y la fuerza en X. Y aquí entonces le vamos a poner nombre a esas fuerzas de nuevo, fuerza en Y, y aquí la fuerza en X la representé acá para que fuera más fácil hacer los traslados por los desplazamientos, ¿ya? Si se fijan, tengo desplazamientos en X y en Y, pero obviamente la fuerza en Y con el desplazamiento en Y no va a producir momento. Recuerden que cuando la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, el momento es cero, ¿ya? Entonces voy a poder determinar nuevamente un momento torsor. ¿Cómo? Voy a trasladar la fuerza en X, perdón, la fuerza en Z, esta es Z, por el desplazamiento en X. Fuerza en Z, desplazamiento en X. El momento entonces queda en el eje que no estoy utilizando, o sea, quedaría en el eje Y, ¿ya? Ese momento quedaría entonces, fíjense cómo voy a dibujar, fuerza en Z, el desplazamiento va en X hacia la izquierda, me queda fuerza cruz desplazamiento y voy a tener una rotación en sentido antihorario positivo. Entonces aquí va a estar ese momento, el torsor, ¿ya? Que corresponde entonces a fuerza en Z cruz desplazamiento en X. Como forman un ángulo de 90 grados, este ángulo es recto, entonces el momento queda fuerza por desplazamiento y me da 1,125 kilonewton por metro, ¿ya? Luego voy a trasladar, es como si la fuerza en Z ahora hubiese llegado aquí. Y ahora entonces la voy a bajar por lo que me falta para llegar al punto H a través del eje Y. Entonces me va a quedar fuerza en Z, cruz desplazamiento en Y. Fuerza en Z, cruz desplazamiento en Y va a producir entonces una rotación que debería estar en el eje X, ¿ya? Vamos a dibujarla. Fuerza en Z, desplazamiento en el eje Y, entonces voy a decir fuerza cruz desplazamiento y va a rotar esto en sentido horario y eso es negativo. Entonces me va a quedar un momento flector aquí. ¿Cómo sé que ese es el momento flector? Porque el torsor es el que queda rotando la barra en su propio eje. Fíjense dónde están situados los puntos H y K. Está rotando en su propio eje. Entonces, ese es el torsor. Luego, todos los otros momentos serán flectores. No hay más de un momento torsor, sino que hay solo uno. ¿Ya? Ya, fíjense que entonces trasladé la fuerza Z hacia el punto H por el desplazamiento en X y en Y, y ahora me falta trasladar la fuerza en Y. Ya dije que la fuerza en Y no producirá momento con el desplazamiento en Y, pero sí lo hará con el desplazamiento en X. Entonces me va a quedar fuerza en Y cruz desplazamiento en X. Nuevamente hacemos el monito. Fuerza en Y
cruz desplazamiento en X, que sería hacia allá, me va a quedar fuerza cruz desplazamiento y entonces voy a ir en sentido horario nuevamente, pero este momento va a quedar en el eje Z, entonces va a quedar así. Y nuevamente se va a llamar momento flector. ¿Por qué? Porque ya identifiqué cuál era el torsor. Luego todos los otros momentos serán flectores, ¿ya? Y entonces ese momento me quedó 2,7 kilonewton por metro. Con todo esto, ustedes tienen que ir a calcular entonces ahora los esfuerzos. Fíjense entonces que el problema dice que el poste es de diámetro, es un eje sólido y que tiene un diámetro de 60 milímetros. Entonces me va a quedar torsión, reemplazo los datos. Recuerden que ahí el diámetro lo paso a metro porque tiene que ser consistente con las unidades del momento torsor. ¿Ya? Me quedó entonces 26,52 megapascal. El esfuerzo de flexión en X, nuevamente el diámetro lo tengo que pasar a metro, me queda 70,73 megapascal. Y el esfuerzo de flexión en Z, que entonces nuevamente tengo que convertir los milímetros a metro del diámetro, y me da 127,32 megapascal. Con estos esfuerzos ahora los voy a tener que representar en el estado de tensión del punto H. ¿Ya? Es importante, chicos, que aquí entiendan que esto es una representación y que siempre este valor corresponde al esfuerzo de torsión y que X e Y, tanto X como Y, ambos casos, siempre van a corresponder a el esfuerzo, a un esfuerzo de flexión, esfuerzo de flexión, compresión o tracción. ¿Ya? También puede ser una suma de ellos, puede ser flexión más compresión o flexión más tracción, ¿ya? Pero en general son esos. Entonces, el esfuerzo de torsión ya sé que es el torque XY. Este valor corresponde al torque XY. No hay duda, porque es el esfuerzo de torsión. Pero tengo que verificar dónde van a ir incluidos estos. Si van a ir en el esfuerzo en X o en el esfuerzo en Y. ¿Ya? Si estoy hablando del punto H, lo que modifica el esfuerzo en X, que sería el que estaría acá, y aquí estaría el esfuerzo en Y, este sería de acá el esfuerzo en X, lo que modifica el esfuerzo en X es justamente el momento flector en Z, ¿ya? Y en el esfuerzo en Y lo que lo modifica es el momento flector en X. Entonces aquí esto debiese ir en el esfuerzo en Y y esto en el esfuerzo en X. Ahora, ¿cómo lo voy a posicionar? ¿Flechita hacia afuera, tracción o flechita hacia adentro, compresión? Va a depender de qué es lo que le haga al eje, si lo estira o lo comprime. Para eso entonces yo les preparé algunos videos en Inventor, un poco para poder representar, obviamente, lo que le va a ocurrir a ese eje, ¿ya? Y ahí entonces ustedes pueden apreciar cómo tiende a moverse cuando es el torsor. Tiende a rotar entonces en su propio eje, ¿ya? Por eso es que ese momento, fuerza en Z, cruz desplazamiento en X, representa realmente un esfuerzo de torsión, ¿ya? Fíjense ahora, esto sería el esfuerzo de flexión en X. Entonces pensemos qué le va a pasar al punto H. Fíjense entonces que ahora el momento flector en ese eje tiende a tirar esta barra hacia atrás y el punto H recuerden que está aquí abajo. Entonces, ¿qué le va a pasar al punto H? Va a tender a estirarse, ¿ya? Y a traccionarse. Por lo tanto, el momento flector en X lo que le produce al punto H es un estiramiento en el eje Y, ¿ya? Y veamos ahora el momento flector en Z, que sería este, que debería modificar el eje X del punto H. Entonces, fíjense ahora que con ese momento, ah, fíjense entonces lo que le pasa al elemento. Ay, no se aprieta el play, a ver. Ya, se me quedó pegado ahí, pero ustedes podrían entonces verlo y
ahí sí. Y tiende entonces a justamente a desplazarse en el sentido positivo de X, entonces va a tender nuevamente a estirarlo. Piensen que el punto H está situado aquí abajo, ¿ya? Entonces, si yo trato de interpretar justamente ahora esos valores en el punto H, puse entonces en el esfuerzo en X, puse el momento flector en Z. En el esfuerzo en Y puse el momento flector en X. Ambos tienden a estirarlo en tracción positiva hacia afuera. Y la torsión, entonces recuerden que es el momento torsor. Entonces voy a calcular el centro, que es la suma de los esfuerzos dividido 2, el esfuerzo promedio, que es la resta o la diferencia de los esfuerzos dividido 2, y el radio, entonces, que sería el esfuerzo promedio al cuadrado más el torque XY al cuadrado, y eso me da 38,78. Entonces voy a decir esfuerzo máximo y mínimo. El mínimo va a ser C menos R y el máximo C más R. Ambos resultados me dan en tracción. Y eso quiere decir entonces que si yo dibujo mi circunferencia para interpretar mi círculo de Moll, él estaría así, porque estaría en el lado positivo de las X. Y recuerden que este representa el esfuerzo, ¿ya? Ambos valores le dieron en tracción, la circunferencia estaría así, representada, ¿ya? Ahora en el punto H esto va a cambiar, porque el punto H, el esfuerzo en Y estaría aquí y el esfuerzo en X estaría acá. Entonces ahora lo que modifica el esfuerzo al esfuerzo en X es en realidad el momento flector en X. Y lo que modifica el eje Y es en realidad el momento flector en Z. Están al revés de acá, ¿ya? Pero además, si se fijaron en el video, el momento flector en Z lo que le hace al punto K es que lo va a tender a comprimir. Entonces, el punto K queda de esta manera. Esto recuerden entonces que ahora representa el esfuerzo de flexión en el eje Z y este de aquí representa el esfuerzo de flexión en el eje X. Tiende a estirarlo en X, pero en el eje Y tiende a comprimirlo y por eso la flecha va hacia adentro, ¿ya? Entonces, fíjense que los valores van a dar totalmente diferentes. El centro de esto da negativo, y eso quiere decir entonces que la circunferencia tiene su posición en el lado negativo de las X en la compresión. El esfuerzo promedio me da 99 megapascal, y eso implica entonces en que el radio da 102,49. Esfuerzo máximo ahora va a ser C menos R porque va a estar completamente en la compresión, ¿ya? Y el mínimo va a ser C más R y me da 74,2. Y entonces ahora mi circunferencia de alguna manera está así, mayoritariamente en el lado de las X, negativo de las X, y este sería el máximo y este sería entonces el esfuerzo mínimo. Recuerden que nuevamente el eje X es el eje de los esfuerzos y el eje Y es el eje de la torsión, ¿ya? Y ahí estaría listo el ejercicio, chicos. No es difícil, pero sí hay que interpretar y hay que tener una gran imaginación para poder interpretar